hemos estado, bueno, nuestro hermano Pablo nos ha estado enseñando, hemos estado hablando de Primera de Juan. Ya vamos en el capítulo 2, ya terminamos el capítulo 1 hace algunas semanas, y bueno, vamos a continuar a partir del versículo 12, que fue donde nos quedamos. Pues bueno, estábamos hablando, nuestro hermano Pablo, acerca del amor, ¿no? Del amor por nuestros hermanos. Estábamos hablando acerca de la bondad del Señor, que nosotros mostramos nuestra obediencia al Señor, también guardando sus mandamientos y por supuesto amando a nuestros hermanos. Entonces vamos a nuestro texto base, el día de hoy, es Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 14. Y dice la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y dice el versículo 14, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Señor, gracias por tu bondad. Dios, porque sigues hablando a nuestra vida, Señor, seguimos escudriñando tu palabra y cada vez nos estás revelando más cosas, Señor. Podemos encontrar más de tu carácter, más de lo que tú quieres para tus hijos, Señor, de tus ordenanzas, de tus estatutos, Señor, de cómo debemos de comportarnos, Señor, de lo que tú quieres de nosotros, Señor, y quién eres tú, Padre. Y todo esto, Señor, para glorificarte, bendito Dios. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos aprendido a lo largo de esta semana, Señor. Hemos visto el carácter de un hijo de Dios, lo que debe tener, Señor, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar, Señor, quiénes somos, Señor. Has mostrado, Señor, tu bendición y tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por ese tiempo hermoso, bendito Dios, y que estas palabras que hoy día vamos a aprender, vamos a hablar, Señor, estén cimentadas sobre nuestras vidas, pero que no solamente las escuchemos, Señor, sino que pongamos en práctica tu palabra, Señor, siendo hacedores de ellas, Señor, obrando, Señor, mostrando los frutos de nuestra conversión, Señor, a través de nuestras acciones, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo hermoso. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que tú seas quien hable a través de nuestras vidas, Señor, y que seas tú glorificado en medio de esta predicación, que tu poder y tu gloria sea glorificado, Señor, tu amor, tu gracia, Señor, sea exaltado, Señor, en medio de este lugar, Señor, y durante la enseñanza, bendito Padre. Te damos gracias y todo esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, he titulado la predicación de hoy como el crecimiento espiritual. Como les estaba diciendo, nuestro texto base, es Primera de Juan capítulo 2, del versículo 12 al versículo 14. Bueno, hermanos, hemos estado viendo, como les decía, en versículos pasados, acerca de nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Estuvo hablando Pablo que es importante, que es esencial esta obediencia, porque también constituye y da crédito a nuestra conversión, hermanos. Entonces es importante porque nosotros vivimos conforme a la voluntad del Señor, andamos conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Y creemos que es importante guardar su palabra y creemos que es importante guardar sus mandamientos. Entonces, también estuvimos hablando la semana pasada acerca de nuestra relación con Dios, ¿no? De cómo podemos medir nosotros nuestra relación con Dios y que la podemos medir conforme a como nosotros amamos a nuestros hermanos, ¿no? Muchas veces decimos que amamos a Dios, lo estuvo diciendo Pablo, nos decimos que queremos más del Señor, que adoramos al Señor, que exaltamos a nuestro Dios,
Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Solamente lo estamos haciendo de una manera vertical al Señor, pero muchas veces no lo mostramos de una manera horizontal con nuestros hermanos. Entonces es importante que nosotros podamos ratificar nuestro amor al Señor, también amando a nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué esta palabra que escribía el apóstol Juan? Lo estaba mencionando porque en ese tiempo pues habían falsos maestros que afirmaban tener una iluminación espiritual, que decían tener el conocimiento de Dios, que eran doctos en la palabra, que conocían la parte de la salvación, pero lo decían solamente de labios, porque sus actitudes no corroboraban lo que ellos estaban diciendo con sus bocas. Entonces, por eso escribe esta carta el apóstol Juan. Y bueno, en esto el apóstol Juan también menciona dos tipos de familia en este aspecto, en estas palabras. Un tipo de familia hacía referencia a la familia de los hijos de Dios y otra familia a los hijos del diablo, ¿no? Donde nosotros ahora, por supuesto, pertenecemos a la familia de Dios, y esto sabemos que es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y Él fue el que nos hizo pertenecer a esta familia, ¿no? Para poder ver a nuestro Dios como ese Padre Celestial. Entonces, a resumidas cuentas, por decirlo así, es lo que hemos visto durante las clases pasadas, pero a partir del 12, hermanos, vamos a ver cómo nos habla el apóstol Juan acerca de las etapas del crecimiento cristiano. Entonces, el apóstol Juan menciona esto. Vamos a iniciar, vamos a desglosar estos versículos. Vamos a iniciar con el versículo 12, que es, partimos de ahí, y dice en la versión, en la Reina Valera 1960, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En la versión NTV, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Entonces, aquí el apóstol Pablo deja claro, hermanos, hacia quién va dirigido este mensaje. Es decir, él desde que puso les escribo a ustedes, es decir, esta palabra se las está mencionando a un pueblo dirigido, un mensaje dirigido a unas personas, no fue al público en general, sino que dejan claro a quién va dirigido este mensaje, y es decir, a un pueblo en específico, hermanos, por supuesto, a los que son de la familia de Dios. Entonces, este mensaje fue dado a aquellos que antes eran culpables y pasaron a ser encontrados o fueron declarados inocentes delante de Dios, es decir, aquellos a los que sus pecados fueron perdonados, y quien se les dio la capacidad también de vivir en santidad y también de poder estar caminando en el Señor conforme a sus ordenanzas, y esto es por medio del Espíritu Santo. Entonces, este mensaje dirigido, hermanos, es un mensaje dirigido a nosotros, ¿no? Dice que son hijos de Dios. Aquí en la versión 60, en la Reina Valera 60, habla acerca de hijitos, y en la NTV dice que son hijos de Dios. Entonces, vemos, hermanos, cómo el resultado de un amor piadoso, que es el de nuestro Padre, que es el de nuestro Señor, convirtió a su creación, que somos nosotros, a hijos, ¿no? Recordemos que todos somos creación de Dios, pero hijos solamente son declarados los que confían, los que aman, los que guardan la palabra del Señor, ¿no? Y nos ha dado una nueva identidad. Entonces, nos ha dado una identidad donde ahora nuestras acciones, nuestra vida iba a glorificar a ese Señor, ¿no? Entonces, Pablo nos está hablando aquí de esta adopción. El apóstol Juan nos está hablando aquí acerca de esta adopción. Y vamos a leer también el libro de Romanos, en el capítulo 8, del versículo 14 al versículo 15. Ahorita que los hermanos
lo puedan proyectar. Romanos 8, del 14 al 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí había algo importante. Este mensaje dirigido, esta enseñanza dirigida, hermanos, iba para unos destinatarios que tenían la capacidad de poder entender el mensaje, ¿no? Es decir, el remitente sabía que el destinatario tenía el conocimiento para poder entender lo que él estaba hablando. Entonces, en este caso, nosotros como hijos de Dios podemos entender la palabra de nuestro Padre, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque conocemos a nuestro Padre, conocemos su voz, conocemos su mensaje, conocemos su enseñanza, ¿no? Y este conocimiento, hermanos, de esta palabra, de esta enseñanza de parte del Señor, no es porque haya sido un mérito propio. Es decir, sí, aprendemos de la palabra, escudriñamos la palabra, la leemos, la meditamos, pero este entendimiento, ¿quién nos lo da? El Espíritu Santo, ¿no? El Señor es el que obra sobre nosotros y nos da este entendimiento para poder entender ese mensaje. Entonces, este mensaje dirigido, pues bueno, es para cada una de las personas que están viviendo una etapa dentro de la iglesia, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo lo menciona el apóstol Juan. Entonces, sabemos que el que hace la obra sobre nuestra vida es el Señor. Sabemos que Él a su tiempo, cuando Él lo decide, bajo las circunstancias que Él lo decide, el Señor nos llama para poderle conocer, nos llama a su presencia para poder perdonar nuestros pecados, para poder acercarnos a Él, ¿no? Entonces, así como también nosotros tenemos una etapa física, una etapa cronológica para poder nacer, siendo bebé, siendo niño, siendo adolescente, siendo ya adulto, alcanzar una madurez, ¿no? Entonces, así como lo tenemos de una manera, podríamos decir, cronológica, también lo existe durante nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Entonces el apóstol Juan está dirigiendo este mensaje a todos los aspectos, sin importar su edad cronológica, sino más bien su situación espiritual. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Bueno, el propósito es de alentar a su progreso, de alentar a cada uno de los que están, de los que pertenecen a este cuerpo, de los que pertenecen a esa familia, de alentarlos independientemente del momento en el que se encontraran. Si apenas acababan de conocer la palabra, si ya llevaban años, si a lo mejor ya eran ancianos dentro de la iglesia, esta carta iba dirigida a todos ellos. ¿Para qué? Para poderlos alentar y también para poderles advertir acerca de las tentaciones que existen en este mundo, ¿no? Entonces, creo que ninguno de nosotros estamos exentos de ello, ¿no? Todos estamos en este mundo caído, donde el pecado es lo que reina, es lo que impera, y vemos cómo a lo malo le dicen bueno y a lo que es bueno les dicen que es malo, que es retrógrada, que ya no está en el tiempo, etcétera. Entonces, pues este mensaje va dirigido a cada uno de nosotros, ¿no? En este aspecto, para poder advertirnos de las tentaciones que existen en el mundo. Entonces, hermanos, en el versículo 13, ya vimos que en el versículo 12 a quién va dirigido este mensaje, que es a nosotros, y también dice que nuestros pecados han sido ya perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Pero dice en el 13: os escribo a vosotros, padres. Y bueno, aquí dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. En la Reina Valera se menciona precisamente la palabra padre, ¿no? Y esto viene del griego pater, que es una raíz que significa nutridor, protector,
sustentador, pero también se usa para referirse a una persona una persona avanzada en el conocimiento, es decir, una persona madura. Entonces aquí cuando hace referencia dice, os escribo a vosotros padres, primero está hablando de aquellos que ya son maduros en la fe, de aquellas personas que ya llevan algún tiempo ya leyendo la palabra, ya disciernen en lo que es el mensaje, entienden la voluntad del Señor y tienen este conocimiento que ponen en práctica, por supuesto. A ellos está hablando el apóstol Juan, ¿no? A esas personas que ya han alcanzado la madurez. Y bueno, este tema de madurez, a lo que se refiere la palabra, no es una madurez que está siendo medida, no es una madurez que está siendo o que está conforme a los estándares del mundo, ¿no? Sino a los parámetros que es conforme a lo que nos da el Señor. Entonces, es importante mencionar esto porque actualmente si le preguntamos a alguien que si es maduro, seguramente te va a decir, pues sí, porque pues a lo mejor hago cosas buenas, soy un buen padre, no sé, cumplo bien en mi trabajo, creo que soy una persona madura, que actúa correctamente, pero posiblemente no conoce del Señor, ¿no? Entonces, o muchas veces puede a lo mejor venir a la iglesia, llevar algunos años y no necesariamente significa que pueda ser salvo. Entonces, los parámetros o los estándares del mundo conforme a lo que es la madurez, pues no son los mismos conforme a lo que enseña el Señor. Entonces, ¿cómo podemos ver este tema de madurez? Bueno, primero lo que es importante es que nosotros no nos podemos edificar ni crecer en Cristo si primero no estamos arraigados y estamos fundamentados en el Señor. Es importante que para obtener esa madurez, nuestra base, nuestra simiente, siempre sea nuestro Señor, ¿no? Y la fe que podamos depositar y que podamos tener en Él. ¿Por qué? Porque nuestra fe, precisamente el creer en el Señor, el creer en su palabra, en el hacer su voluntad, nos va a llevar cada vez más a ser maduros. Entonces, vamos a leer también Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al versículo 7. ¿Ya todos lo tienen? Bueno, Colosenses 2, del 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, conforme a esta palabra que podemos ver aquí en el libro de Colosenses, ¿qué podemos decir? Bueno, que la madurez espiritual, hermanos, ¿en qué está fundamentada? Bueno, la madurez espiritual se fundamenta y se desarrolla a partir de que tenemos una raíz profunda en el Señor. Entonces, repito una vez más, esta madurez espiritual se fundamenta y se desarrolla a partir de que estamos con una raíz profunda en la verdad. Y creo que todos lo vemos, ¿no? Muchas veces hemos visto un árbol frondoso, un árbol grande, y podemos ver cómo incluso sus raíces pues están demasiadas largas, hasta incluso a veces botan las banquetas de lo grande que están, ¿no? Entonces vemos cómo esos árboles son difíciles de arrancar, ¿no? O a veces te pasa que, bueno, nosotros nos pasó, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de comprar un terrenito, gracias a Dios, y de repente íbamos a limpiar, pues a quitar la hierba, y pasaban unos días y otra vez crecía, y íbamos y otra vez crecía, precisamente porque había raíz debajo del suelo, ¿no? Entonces estaba ya la semilla ahí puesta, ¿no? Estaba arraigada esa semilla. Entonces, de la misma forma, nosotros vamos a alcanzar
esta madurez, vamos a alcanzar este conocimiento, el estar cimentado al Señor conforme nuestra raíz sea más profunda en la verdad. ¿Qué pasa? Muchas veces hay arbustos pequeños que es fácil de arrancar, ¿no? Porque no tienen mucha raíz, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? O a lo mejor algunos que crecen en los techos, en diferentes lugares que están sobrepuestos, los arrancas muy fáciles, ¿no? ¿Y qué es lo que nos muestra el Señor? Nosotros, nuestra fe, nuestro conocimiento no está cimentado en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, sino más bien en lo que nos enseña la palabra. Entonces, por eso es importante el escudriñar la palabra, por eso es importante el leer la palabra, porque a través de esta lectura, porque a través de esta enseñanza es como nosotros podemos alcanzar esta estatura. Pero hay que tomar ciertos puntos en cuenta, y puntos muy importantes, hermanos, porque muchas veces pensamos de cierta manera, pensamos de cierta forma y creemos que a lo mejor nosotros o alguien más ya es una persona madura por ciertas acciones que hace. Vamos a ver, empezamos con uno de los primeros puntos. El crecimiento espiritual no determina cuánto nos ama Dios, porque muchas veces pensamos, hermanos, que bueno, si yo ya llevo, no sé, muchos años en la iglesia, llevo muchos años en la congregación, pues el Señor me va a amar más de lo que ama una persona que acaba de ser salva, ¿no? Y no, el Señor nos ama siendo santos, maduros, pero también ama a los que ha rescatado al Señor, a los que son niños, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se basa en un mérito individual. El amor de Dios no se basa conforme a lo que nosotros hagamos, porque el amor del Señor pues es incondicional, por decirlo así, ¿no? Sí tenemos que cumplir sus mandatos, sus estatutos, pero no se mide conforme a lo que nosotros hagamos, porque no se trata de que nosotros alcancemos por mérito propio el amor de Dios. Y vamos a leer el libro de Romanos también, del capítulo 5 al versículo 8, para hablar un poco acerca de esto. Ya todos lo tienen, Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ama perfectamente a todos los elegidos. Entonces, no es que haya una distinción de personas, sino que nuestro Señor nos ama a todos por igual, ¿no? Incluso a aquellos que todavía son inmaduros, ¿no? Podemos ver también en Lucas 22, 24, podemos ver cómo incluso una noche antes de la crucifixión, hermanos, los mismos apóstoles estaban demostrando inmadurez y orgullo. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron a debatir acerca de quién sería más grande en el reino, ¿no? Entonces, incluso los mismos, los que estaban con él, ¿no? Los apóstoles que estaban con él estaban mostrando esta inmadurez y este orgullo, ¿no? Diciendo, pues no, ¿quién va a ser el más grande? O sea, preocupándose por otras cosas, ¿no? Estando y no poniendo atención a la situación en la que se encontraban. Entonces, vemos que entonces, sin importar que si somos nuevos convertidos o que ya llevamos muchos años, el Señor nos ama a todos por igual. Otro de los puntos importantes, hermanos, que tenemos que tener en cuenta es que, hablando del crecimiento espiritual, por supuesto, es que el crecimiento espiritual no se mide por el tiempo que lleves dentro de una iglesia. Es decir, podría yo llevar muchos años dentro de la iglesia y ser la persona más inmadura de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no certifica, el que lleves muchos años no significa que seas una persona madura, ¿no? Puedes llevar muchos años dentro de una iglesia y no comprometerte a servir, ¿no?
Estábamos viendo un estudio donde precisamente hay tipos de creyentes, hay unos tipos de creyentes que solamente se dedican a estar en la periferia, digámoslo así, de lo que conlleva la iglesia y les encanta solamente ver desde fuera. Pero hay otros hermanos que sí se preocupan realmente por la iglesia, ¿no? Entonces debemos de ser nosotros esos tipos de hermanos, los que nos amamos los unos a nosotros, los que nos preocupamos por nuestros hermanos, los que mostramos este amor que estábamos viendo anteriormente estos versículos, ¿no? De decir que si amamos a nuestro Dios, también debemos de amar a nuestros hermanos. Entonces, el que lleves mucho tiempo no significa que seas una persona madura. Y vamos a ver esto en Hebreos 5, del versículo 11 al versículo 14. Vamos a leer esta palabra, Hebreos 5, del 11 al 14. Y dice la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces aquí podemos ver claro cómo se le está hablando precisamente, ¿no? Diciendo que ya debiendo ser maestros, aún se comportaban y querían que les enseñaran como si fueran unos bebés, ¿no? Y esto mismo es de lo que estamos hablando. Puedes tener muchos años dentro de una iglesia, dentro de una congregación, y te quedas solamente con los rudimentos, ¿no? Te quedas solamente con lo esencial y no sigues avanzando. Hay un conformismo dentro de la iglesia. Entonces hay que poner atención en ese aspecto, porque bueno, puede ser que haya alguna enfermedad, digámoslo así. Cuando alguien deja de crecer, pues posiblemente es por alguna enfermedad, y puede pasar esto también dentro de la iglesia. Otro punto importante, hermanos, en cuanto al crecimiento espiritual que hay que tomar en cuenta, es que el crecimiento espiritual no tiene que ver con la cantidad de información teológica o con la cantidad de estudios que llevas, con la cantidad de seminarios que llevas. El crecimiento espiritual no tiene que ver con esto, no tiene que ver incluso si estás dentro de un ministerio sirviendo. O sea, es parte de los frutos, y también el conocer la palabra, escudriñarla, es parte también de una necesidad como cristianos, el estar escudriñándola, pero no significa que el tenerlo podamos tener un crecimiento espiritual, porque hay muchos cristianos que poseen precisamente esta cantidad excepcional de conocimiento bíblico y teológico, y sin embargo son espiritualmente inmaduros. ¿Por qué? Bueno, porque el crecimiento, hermanos, el crecimiento, así como el crecimiento físico, el crecimiento de un bebé, el crecimiento de una persona, pues vemos que es lleva un tiempo, lleva un proceso, pero que el cual también se está alimentando. No vemos a un bebé que a veces llora porque tiene hambre, un bebé que a veces está pataleando, o conocemos sus gestos cuando ya tiene hambre. Y precisamente esa necesidad de alimento, esa necesidad de necesitar esa leche, por decirlo así, lo lleva a crecer. De esa misma forma nosotros podemos estar creciendo cada vez que nos acercamos a la palabra. Podemos alcanzar esta madurez espiritual conforme nosotros vayamos asimilando la verdad, y esta verdad, por supuesto, que es la palabra del Señor. Pero no solamente asimilar la palabra, sino también nos lleva a creerla y también a aplicarla, que era lo que les decía. Podemos tener todo el conocimiento, pero ¿qué pasa si nosotros no aplicamos la palabra?
¿Qué pasa si nosotros no la creemos? ¿No? Pues realmente estamos demostrando que solamente somos oidores y no hacedores de la palabra. Entonces, es importante, hermanos, que cada vez que estamos en un estudio, cada vez que escuchamos una predicación, cada vez que escudriñamos la palabra, esta enseñanza, hermanos, que vamos aprendiendo, que el Señor nos va dando, no nos las da para que las guardemos o para que solamente tengamos conocimiento, sino las da para ponerlas en práctica. Y conforme vaya haciendo este proceso, hermanos, de asimilación y de poner en práctica, nuestra madurez espiritual pues va a ir en aumento, ¿no? Entonces, es importante el estar practicando las enseñanzas de nuestro Dios. Vamos a leer también Santiago capítulo 1 del versículo 22 al versículo 25. Ahorita los hermanos, Santiago 1, versículo 22 al versículo 25. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que era lo que estábamos hablando. Dice: engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, vemos una vez más en estos versículos cómo el Señor nos llama a practicar la palabra, a ser hacedor de ellas, porque dice que si solamente la escuchamos, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si nosotros oímos la palabra, si se nos es dado la palabra, si se nos ha dado la verdad, es pues para ponerla en práctica, ¿no? Y creo que el punto más cercano para ponerlas en práctica es con nuestra familia, amén. Creo que tanto nuestra familia de sangre como nuestra familia espiritual son nuestro círculo más cercano para poner en práctica nuestra familia. Realmente demostramos esta enseñanza con nuestra familia, y no tan solo hablándolo, sino también haciéndolo, ¿no? Creo que nos lleva precisamente esta palabra a meditar en eso, ¿no? Que reflexionemos cuánto de nosotros cuánto de la palabra estamos aplicando a nuestra vida. Entonces, dice la palabra del Señor, no siendo oidor olvidadizo, sino que más bien estar haciendo hacedor de esta palabra. Entonces, vimos que ya en esta primera parte de este versículo 13, está hablando acerca de los padres, está hablando acerca de aquellos que tienen una madurez espiritual. Entonces, el apóstol Juan lo dividió en tres: primero habló a los padres, a los jóvenes y luego a los hijitos. Entonces, ahora vamos a ir a la segunda parte de este versículo 13, igual de primera de Juan capítulo 2, 13. Dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, en estos versos se mencionan a los cristianos jóvenes, si bien también a los jóvenes, pero está especificando principalmente a los que son jóvenes espiritualmente. Es decir, ya hubo una primera etapa de ser un bebé espiritual, de ser, como lo dice aquí, hijitos, de alguien que es pequeño. Ya hubo una primera etapa de crecer en la palabra, ya hubo una primera etapa de conocerlo, y ahora siguen con esa etapa de ya una persona que ya tiene hasta cierto punto, es fuerte, ¿no?, en la palabra, sin llegar a la madurez espiritual todavía, sino que es una persona que ha progresado en la doctrina y que muestra interés en la doctrina. Ya son personas que pueden discernir precisamente la verdad de la palabra. Entonces, vemos cómo hace mención, dice: porque habéis vencido al maligno. Estos jóvenes a los que hacen referencia, dice que han vencido al maligno, y lo han vencido al maligno a través de una batalla
que ellos están cimentados por medio del Evangelio, ¿no? El cual es el alimento, este es la espada también y es el arma para vencer al enemigo. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, del versículo 12 al versículo 17. Efesios capítulo 6, del versículo 12 al versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y nos vamos a ir hasta el versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos vencer al maligno? A través de su palabra. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto? A través de su palabra venció al enemigo, ¿no? Entonces, no lo venció con sus fuerzas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que es Dios poderoso, pero en nuestro caso vamos a vencer al enemigo a través de la palabra del Señor. Por eso es importante entenderla, por eso es importante lo que decíamos, aprenderla, memorizarla, ¿no? Muchas veces estamos en una situación difícil, o queremos predicarle a alguien y decimos, híjole, ¿cómo dice el versículo? No, es que ya no me acuerdo. Y queremos decir una palabra, pero muchas veces ya no nos acordamos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra, porque no aprendemos la palabra. Entonces, por eso es importante entenderla, por eso es importante aprendérsela, ¿no? Entonces, ya vimos que el apóstol Pablo dirigió este mensaje a los que ya eran padres, es decir, a los maduros de la fe. Dirigió este mensaje también a los jóvenes, es decir, los que no han alcanzado la madurez, pero que ya tienen un discernimiento de la palabra y de la verdad. Pero también el tercer grupo al que se refiere el apóstol Juan, lo vamos a ver también en este versículo 13. En el versículo 2:13 dice, en la última parte dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y bueno, esta palabra hijitos tiene su origen en la palabra griega paidion, y hace referencia a los creyentes más jóvenes de la familia de Dios y que aún están en su desarrollo en una comprensión espiritual. Vemos que al principio, en el versículo 2 hace referencia, dice: vosotros hijitos. Aquí hace referencia a los hijos de Dios, pero esta palabra hijitos tiene un concepto, una dirección diferente. Hace referencia a los que son bebés, por decirlo así. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Amén, vamos a leerlo. Y dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, así como un bebé, hermanos, va teniendo un proceso de conocer a su padre, de como un bebé va teniendo una comunicación cada vez con sus padres y va conociendo la reacción de sus padres, ¿no? Así como nosotros también conocemos la reacción de nuestros hijos cuando necesitan, cuando les duele algo, cuando tienen hambre, cuando ya está llorando. Algunas mamás ya saben, no, pues ya está llorando de hambre, está llorando porque a lo mejor ya tiene sucio el pañal, etcétera, ¿no? Diferentes circunstancias. Así como ese bebé va interactuando para que haya una respuesta del padre, va interactuando, va conociendo, va experimentando,
pero que también este bebé está también al borde del peligro, ¿no? Que muchas veces el bebé va caminando y hay que prestarle atención porque puede a lo mejor jalar algo, tocar algo, tirar algo y lastimarse, ¿no? ¿Por qué? Porque este bebé todavía no tiene un discernimiento, ¿no? Y como les decía, este bebé va a crecer, digamos, cronológicamente, ese bebé pequeño, pues su crecimiento va siendo marcado conforme vaya haciendo su apetito por la leche materna, ¿no? Es lo que le brinda los nutrientes para poder crecer. Pues de esta misma forma, un bebé espiritual va a ir creciendo conforme vaya su aumento en el alimento que es la palabra del Señor. Entonces, un bebé espiritual va a ir creciendo conforme vaya aprendiendo de la palabra, conforme vaya pues escudriñando la palabra. Entonces, este mensaje está dirigido a los hijos de Dios, ¿no? Y abarca desde el bebé hasta aquel que ya es maduro, ¿no? Y vemos más adelante en el versículo 14 que vamos a leer de este libro de Primera de Juan, 2:14, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, pareciera repetitivo, ¿no? O sea, yo cuando lo leí, la primera vez que lo leí, dije, pues dice lo mismo, ¿no? O sea, si lo leemos dice tal cual lo mismo. Sin embargo, inician con dos aspectos totalmente diferentes, dos palabras. La primera, que es en el versículo 13, dice: os escribo a vosotros. Y en el versículo 14 dice: os he escrito a vosotros. Podemos encontrar esa diferencia, ¿no? Es decir, en el versículo 13, está dirigiéndose a un pueblo, está dirigiéndose a un sector. Y en el versículo 14 está confirmando lo descrito anteriormente en el versículo 13. Es decir, en el versículo 13 está diciendo: confirmo, estoy diciendo que tú eres joven, que tú eres maduro, que tú eres bebé, pero que perteneces a la familia de Dios. Y en el versículo 14 está confirmando esta identidad. Dice: os he escrito a vosotros. El apóstol Juan está confirmando esta identidad, que nosotros fuimos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros ya tenemos una identidad, que pertenecemos a su familia, ¿no? Entonces, así como fuimos adoptados y como vimos que el amor de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su obra fuimos aceptos, bueno, nos recalca aquí el apóstol Juan que nuestra vida debe de pasar también por una santificación progresiva. Es decir, nuestra vida, empezamos siendo bebés, vamos a crecer siendo ya jóvenes y después vamos a pasar a una madurez espiritual. Entonces, el apóstol Juan está mencionando todo un proceso que debe de vivir todo hijo de Dios. Este proceso que desde que conoces de la palabra, es decir, vas iniciando, vas conociendo, vas estudiando la palabra, vas conociendo la voluntad del Señor, vas a tener muchas dudas, porque así es, y vas a tener muchos tropiezos como un bebé, pero conforme vayas creciendo tienes que seguir avanzando, no tienes que quedarte siendo solamente bebé, tienes que crecer para ser joven en la palabra del Señor, empezar ya a discernir lo que es el bien, lo que el Señor la voluntad del Padre, lo que nos enseña, entender con claridad la doctrina, y después tienes que seguir avanzando a llegar a un estado de madurez. Y entonces significa que el apóstol Juan nos está diciendo que todos debemos de vivir este proceso. Era lo que les decía: si alguien lleva muchos años y ya va conociendo de la palabra y sigue quedándose en un estado de siendo bebé y no pasa a ser joven y crecer hasta tener una madurez, pues significa que está pasando algo, ¿no?, en su vida, que hay algo que está impidiendo ese crecimiento, ¿no?, y que debe ser confrontado con la palabra.
Entonces vamos a leer también segunda de Pedro, versículo 17 y versículo 18. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3, del 17 al 18, dice la palabra del Señor, ya lo proyectaron, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, debemos de nosotros guardarnos precisamente de no ser arrastrados, ¿no? De que nosotros estemos firmes en la palabra, de seguir avanzando, de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, no quedarnos estancados en una situación, no quedarnos estancados en una forma de pensar, sino seguir avanzando. Entonces, hermanos, en estos versículos que leímos, el apóstol Pablo está haciendo mención que estos niños espirituales, pues sí, está bien, deben de pasar por un deleite inicial en el amor al Padre, deben de pasar un momento donde van conociendo precisamente, donde están enfocados más en la parte sentimental, en la parte de conocer al Señor y de tener un crecimiento sano conforme a la palabra. Está hablando acerca de estos niños, pero también está refiriéndose a los jóvenes. Está diciéndole el apóstol Juan a estos jóvenes que no deben de detener su conocimiento en la verdad bíblica, no deben de detenerse y quedarse solamente en ese estado pues sí, de solamente tener conocimientos básicos quizás, sino que profundizar en la palabra del Señor, sino que ir más allá de solamente leer la palabra, sino también escudriñarla, entenderla y poderla poner en práctica. Entonces, y también menciona a los padres, aquellos que se deben de seguir extendiendo y profundizando en el conocimiento de Dios. Pero hay algo muy importante, hermanos, en cuanto a los padres. Aquellos que son maduros en la fe deben también de soportar, deben de alentar, deben de apoyar, deben de ayudar a los que son débiles en la fe. Alguien que ya tiene una madurez, alguien que ya el Señor le ha dado un conocimiento, que ya tiene una forma, que el Señor le ha cambiado su forma de pensar, su forma de vivir, que ya tiene un profundo entendimiento de lo que es la voluntad del Señor, pues debe de sostener precisamente en la fe a aquel hermano que va creciendo. Y esto es parte del amor, esto es parte de lo que el Señor nos está demandando, y pudimos leer en los versículos anteriores de nuestros estudios, de que si nosotros amamos a nuestro Señor, debemos de amar también a nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué hace esta advertencia nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo? Bueno, ¿por qué? Porque, hermanos, estamos todos bajo un ataque de parte de este mundo, ¿no? Entonces vamos a leer primero de Juan, igual vamos a continuar en el versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces dice que no améis al mundo. Entonces ya vimos que el apóstol Juan nos había dicho que si caminamos en tinieblas, que si caminamos en pecado, y afirmamos que tenemos esa comunión con Dios, pues estamos mintiendo, ¿no? Entonces, Juan está señalando también en este versículo un área específica, hermanos, y esto es que acerca del pecado, que el pecado es una amenaza especialmente para nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad, el mundo realmente quiere atraer, el mundo está queriendo corromper la voluntad de Dios. Y también dice esta palabra, dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y aquí está hablando el apóstol Juan, refiriéndose al mundo en un sentido, no se refiere a una tierra, digámoslo así, a una parte geográfica, globo terráqueo, sino está refiriéndose realmente a lo que es la humanidad,
a lo que hay en este mundo, a los placeres, a los deseos de este mundo. Entonces, todas estas advertencias que nos vamos a ver más adelante del apóstol Juan, lo que nos está diciendo acerca del mundo, se lo está diciendo a un pueblo, hermanos. Nos está advirtiendo a cada uno de nosotros los peligros que hay en este mundo y cuál es nuestro actuar. Y sin importar en la etapa en la que nos encontremos, sin importar que si apenas llevas un mes de conocer la palabra o que lleves muchos años, ninguno de nosotros estamos exentos del pecado y que debemos de ser maduros en la fe y que debemos de entender cuál es la voluntad del Señor, ¿no? Sin importar la situación en la que nos encontremos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar que el Señor siga obrando sobre nosotros. Vamos a orar que el Señor siga hablando a nuestra vida, ¿no? Y que podamos comprender su palabra. Señor, te damos gracias, bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Vimos a través de ella que nos has hablado, Señor, nos amas a todos, bendito Dios. Que tu amor, Señor, no se trata de cuán maduros estemos nosotros, Señor, porque creemos que aún fallamos, Señor, aún tenemos errores, Señor, y tu amor es misericordioso y que tu amor, Señor, está por encima de ello, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, porque a través de esta palabra podemos entender, Señor, tu propósito, porque a través de tu palabra tú nos adviertes, Señor, tú nos anuncias, bendito Dios, a lo que estamos, Señor, expuestos, bendito Dios. Es claro que este mundo, Señor, va en contra de tu voluntad. Es claro que este mundo va en contra de tus enseñanzas, de tus estatutos, Señor, y que nosotros debemos de estar alertas, Señor, siendo maduros, Padre, avanzando en el conocimiento de tu palabra, no quedándonos, Señor, estancados en alguna situación, en algún conocimiento, no conformarnos solamente con la leche espiritual, Señor, sino avanzar para tener un alimento más sólido, Señor, que podamos entender, bendito Dios, este mensaje, Padre, que hoy nos diste, bendito Dios, pero no tan solo entenderla, sino como que leímos en tu palabra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, bendito Dios, que pongamos por obra lo que tú nos has enseñado el día de hoy, Señor, y que podamos seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra, Señor. No pretendemos ya haberlo alcanzado, pero nos esforzamos, Señor, por alcanzarlo, Señor, por seguir a la meta, bendito Dios. Te damos gracias, te honramos, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.